Saludos de nuevo y bienvenidos a la clase La historia de la iglesia cristiana. Y es un gusto, un privilegio seguir con ustedes en este camino de aprender de lo que Dios ha hecho en la historia desde el tiempo de la Biblia hasta hoy día. Y hemos aprendido de varias personas que Dios ha usado en cada época, en cada arena. Viendo a unos que Dios ha usado para no, iniciar movimientos grandes de misiones. También hemos visto a varios que Dios ha usado que son grandes pensadores o grandes teólogos, unos que han hecho gran defensa de la fe cristiana, renovando la enseñanza correcta sobre doctrinas claves, como la doctrina de Cristo, de quién es Jesús, doctrinas de Dios y doctrinas de la Trinidad. Entonces ha sido un gran privilegio, un gran viaje aprendiendo de estas personas y damos gracias a Dios que ha levantado en la historia personas así. También queremos recordar y reconocer que hoy día Dios sigue levantándonos para cumplir la misma obra. En cada época hay ataques en la fe, hay compromisos o hay influencias negativas que van a afectar a la fe. Cuando leemos en Colosenses capítulo 2, vemos allí en Colosenses que Pablo está dando advertencia a la iglesia de Colose, a proteger su mente contra las filosofías del mundo. Entonces, en cada época, en cada edad, en cada país, entre cada nación, va a haber ideas filosóficas, o sea, ideas del mundo que van a tratar de influir a lo que la iglesia está enseñando y a lo que los cristianos entienden de la fe. En la historia de la iglesia, Dios empieza a usar unos que piensan muy bien sobre la fe. Y vemos aquí una diferencia entre las filosofías negativas, filosofías seculares, filosofías del mundo de que Pablo está hablando en Colosenses, y vemos aquí que Dios está usando hombres que están pensando muy bien, muy críticamente, con mucho cuidado acerca de la fe. Y hoy día vamos a ver uno que está usando lo que se llama más la filosofía, o sea, pensar de una forma razonable acerca de la fe. Y de hecho este hombre va a decir que necesitamos creer para poder entender. O sea, es necesario buscar entender para creer. Y esto es lo que dice. Él dice que no busca entender para creer, sino él desea creer para que pueda entender. O sea, yo lo dije al revés. Entonces, lo que él está diciendo es, primeramente necesitamos tener la fe para poder entender la grandeza de nuestro Dios. Entonces, en este video vamos a hablar un poco de sería como el matrimonio de teología y filosofía en el gran persona de Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury. Este es uno de mis filósofos más favoritos. A mí me encanta mucho hablar de él y aprender de Anselmo en lo que él enseñaba y la manera en que escribió. Vivió en los años 1033 hasta 1109 más o menos. De hecho, nadie sabe exactamente cuándo nació, porque en este tiempo no hubo una manera bien para mantener estos datos. Pero básicamente lo que cree la gente es que nació 1033
y falleció 1109 su vida aquí en la tierra. Originalmente era del área de lo que hoy día conocemos como Italia, de una zona muy al norte de Italia. Nació a unos padres cristianos, o sea, creyentes. Su mamá fue muy religiosa, muy comprometida a la fe. A lo mejor ella fue una gran influencia en su vida cuando él fue joven, de una influencia demostrando o representando la fe cristiana para él. Su papá tenía deseos grandes para su hijo. Cuando Anselmo empezó a hablar de dedicarse a ser monje o dedicarse al ministerio, su papá lo resistió y fue un hombre muy, muy duro este hombre. Entonces, como joven, ya de 19, 20 años por ahí, tuvo unos problemas con su papá y se fue al área de lo que hoy día es Francia. Y llegando allá, pasó unos 3 años buscando, pues conociendo, pues tratando de encontrar el propósito de su vida. Pero en su mente todavía tenía los pensamientos de la grandeza de Dios. Y en este tiempo también murió su mamá, regresó a la casa, reconcilió con su papá, se volvió a Francia para entregarse, para inscribirse en el seminario, o sea, el monasterio, para estudiar. Y ahí empezó a estudiar y los directores se fijaron rápidamente cuán listo cuán listo fue Anselmo en su manera y su capacitación de poder entender y leer las cosas. Su motivo en todo, como ya dije, él sostenía que la fe procede necesariamente a la razón. Estaba en un tiempo en cuando muchos estaban pensando más, estaba en un tiempo del inicio de lo que nosotros conocemos hoy día como filosofía del oeste, y estaba en este tiempo, y se reconocieron que este Anselmo fue un hombre de mucha capacidad de poder aprender y enseñar bien. Entonces, para él mismo, valoró más la fe que la razón y sostenía en todo su ministerio que la fe procede necesariamente a la razón, pero que la razón puede expandirse sobre la fe. Entonces, empieza con la fe y de esto nos guía en lo que entendemos y podemos conocer, y mientras que vamos conociendo, vamos a llegar a ser más razonable. Entonces son paso de fe, otro paso razonable, otro paso de fe, y nos ayuda a vivir con una mejor comprensión de lo que es la razón de la fe. Entonces era así la manera en que él levantó y expresó su motivo y todo lo que él hizo. Bueno, él pasó su tiempo allá en Francia. Allí escribió uno de sus primeras obras que escribió. Escribió 2 libros allí, pues más, pero dos más conocidos: Monologion y el otro Proslogion. Y él tomó 2 maneras de escribir. En estos usa uno de sus métodos, sus maneras más que para él fue muy común, de escribir como una conversación. Y fue una manera típica de su tiempo, de presentar una información y en la misma escrita, lo que está escribiendo, de la misma forma, una respuesta de uno. Muchos creen que
las respuestas o la conversación que existe allá son personas ficticiosos. O sea que él lo escribió de una forma de presentar su punto y dar una respuesta. Y volver a hacer, o puede seguir entonces con su presentación de idea y otra resistencia de una persona o un caso ficticioso. Cuando lee Proslogion, vemos este patrón de la manera en que lo escribió. Su otra manera de escribir fue también muy típico de su tiempo, de escribir como un ensayo, una presentación completa de lo que es la información que él deseaba presentar en su tiempo. También, bueno, se fue desde de Francia, de Bec, la ciudad de Bec, o no sé, yo creo que en francés se dice Bec, y de allí se fue a Canterbury, en Inglaterra, y allá le hicieron el arzobispo de Inglaterra, o de Canterbury, en el país de Inglaterra. Entonces tuvo un tiempo una vida de mover, pero allá en esta posición tomó una posición de liderazgo en la iglesia muy grande. Y unos reconocen de básicamente una influencia, una idea que él presentó fue algo como la separación del Estado y la religión. No fue algo grande, pero una influencia que él quiso establecer. Esto fue para preservar la verdad y la dignidad de la iglesia. Entonces lo hizo de un método un poco diferente de lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero de todas maneras podemos ver ahí su fuerza o su deseo de hacer esta distinción o separación de los dos. Bueno, ¿cómo hizo una gran influencia este hombre? Como pasó casi la mayoría de su vida de ser adulto en la iglesia, o digo, en el monasterio, dedicó mucho tiempo a pensar bien sobre la fe, de pensar grandemente sobre la fe. Y en su tiempo no era tantos ateos, o sea, gente que no cree nada en la existencia de Dios. Tal vez había gente que levantaban duda en este tiempo, pero en este tiempo no había mucho ateo enojado contra el cristianismo. Era más un ateo, sería como un creyente flojo, un creyente perezoso que no quiere explorar y entender. Entonces no estaba combatiendo contra ateos o ateísmo como lo que vemos hoy día en las influencias y en los argumentos de la iglesia cristiana. Pero cuando él escribió Proslogion, cuando estaba joven todavía, viviendo allá en Bec de Francia, escribió sobre la existencia de Dios por razón. Pero en esta obra se ve que lo que fue su pensamiento fundamento se demuestra, está demostrado en esta obra Proslogion. Porque la obra empieza con algo que parece como una oración, hablando directamente a Dios. Entonces, tiene una demostración de esta creencia y una énfasis en la perfección de Dios que existe y que su existencia es necesaria. Sigue de allí para presentar su argumento en esta obra de dos maneras. Primeramente, empieza diciendo que es una verdad conceptual que
Dios es un ser tal que no se puede imaginar algo más grande. O, mejor dicho, tal vez puede decir que Dios es el que no se puede imaginar alguien más grande. O sea, Él es el máximo de grandeza. Él es el máximo de perfección. No se puede mejorar ni se puede peorar. No se puede ser más grande y tampoco se puede ser más pequeño. Él es lo máximo de la perfección, lo máximo de lo que es santo, lo máximo de lo que se puede imaginar. Entonces dice que Dios existe como una idea en la mente. Es decir, que en la mente yo puedo imaginar un ser que es el ser tal que no se puede imaginar algo más grande. El tercer punto dice que un ser que existe como idea en la mente y existe en la realidad es, en iguales condiciones, más grande que el ser que solo existe en la mente. ¿Entiende esto? Esto es la clave. Ahí se encuentra lo que él está tratando de decir. En la mente uno puede imaginar el que es un ser tal que no se puede imaginar algo más grande. Si esto puede existir en la mente, si existe en la realidad, sería más grande que el ser que existe en mi mente. Por eso, así dice, Dios existe solo como una idea en la mente, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios, pero no podemos imaginar algo más grande que Dios, pues es una contradicción suponer que podemos imaginar un ser más grande que el más grande posible que se puede imaginar. Así, Dios tiene que existir. Esto fue la primera parte de su argumento. En su diálogo de escritura, pues el contrario, que se llama Gaunilo, responde diciendo básicamente que de su imaginación se puede inventar cualquier cosa que desea. Entonces, Anselmo respondió en su obra Proslogium con otro argumento, reconociendo que Dios es un ser del que nada más grande puede ser imaginado. Esto es por definición quién es Dios. El ser del que nada más grande puede ser imaginado. Un ser que necesariamente existe en la realidad es más grande que un ser que no necesariamente existe. Es decir, empezando con la grandeza de Dios, vuelve a dar de la prueba, demostración que es necesario que existe para que sea más grande de lo que yo puedo imaginar en la mente. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! Sigue pensando en estas cosas. Así, por definición, si Dios existe como una idea en la mente, pero no necesariamente existe en la realidad, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios. Entonces Dios ya no es la cosa más grande que en toda la existencia. Así Dios existe en la mente como una idea, entonces Dios necesariamente existe en la realidad para cumplir la definición, para cumplir su necesidad de ser el más grande de todo lo que podemos imaginar. Dios existe en la mente como idea, por lo tanto Dios necesariamente existe en la realidad. Por muchos siglos, muchos cristianos, muchos al contrario de la fe, han examinado estos argumentos para demostrar. Unos dicen que es pura tontería tratar de pensar de esta forma. Otros, dejando pensar bien sobre esto, lo han reconocido como un argumento a priori para la existencia de nuestro Dios.
yo quiero decirles y animarles que yo creo que este argumento tiene mucho valor para ayudarnos, para afirmarnos como cristianos que ya creen en nuestro Dios. Estos argumentos para la existencia de Dios no son de mucho valor si vamos a tratar de presentarlos a un ateo contemporáneo para convencerlo de la existencia de nuestro Dios. A personas así, este tipo de argumentos simplemente va a parecer tontería y un juego de palabras. Pero para el cristiano, al investigar más profundamente, se ve en este argumento la realidad de lo que Anselmo creyó en todo su ministerio, en toda su vida. Que necesitamos creer para poder entender. Al entender, podemos creer más. Al creer más, vamos a desear entender más. Y ahí sí va creciendo la vida mental, o sea, espiritual, intelectual de la vida cristiana. Wow, esto para nosotros nos despierta pasajes de la Escritura como Romanos capítulo 12, 1 y 2, en donde nos dice, explica que debemos de ser transformados por la palabra, no conformados al mundo. Nuestra mente transformado por la palabra de Dios, tomando este paso de fe, de dejar que la palabra de Dios nos enseña para ser transformados por la palabra de Dios. También en el libro de Romanos capítulo 1 vemos que dice allí en Romanos 1, 28 a 30, en esta sección del capítulo 1, que cada uno somos hechos con el conocimiento de nuestro Dios para que no tengamos excusa de su existencia. Entonces, la idea de Anselmo no es algo inventado, es algo que vemos por lo menos en Romanos y de hecho en toda la Escritura. Más que tomamos los pasos de fe, más que vamos aprendiendo de la grandeza de nuestro Dios. También Salmo 46, Salmo 46, versículo 10 dice, estad tranquilos, quietos y conoced quién es Dios. Y esta palabra conocer es una manera de tener experiencias con Dios para seguir creciendo más y más en Dios. Eso es igual, tomando paso de fe para conocer más, para entender más, para levantar nuestro conocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Bueno, pues te dije al principio, ¿verdad? Que me anima mucho pensar de esta forma, es nuestra fe buscando o nuestra fe llevándonos al entendimiento de quién es Dios y lo que es nuestra fe. Otra obra grande que escribió, apuntó Anselmo, ya siendo el arzobispo. Bueno, una cosa más. Les digo que este tipo de pensamiento sirve más para los cristianos, los de la fe. ¿Por qué? Y así, o no tanto por qué, pero sino así lo escribió Anselmo. Empieza la obra con una oración reconociendo la grandeza de Dios y sigue al argumento. O sea, el argumento es como un apoyo intelectual, un apoyo de razón para la fe que está expresando. No está usando la razón para convencer, sino para avanzar, para apoyar, para sostener la oración que está dando. Bueno, otro tipo de obra que escribió Anselmo en este tiempo, en esta época, fue se llama, en latín se llama Cur Deus Homo, Cur Deus Homo, y básicamente el título quiere decir ¿por qué el Dios hombre? ¿Por qué Dios hecho hombre? ¿Por qué es necesario? Y su argumento básicamente va así.
que Dios hizo al hombre para una bendición eterna. Eso fue su intención desde el principio, una bendición eterna. Y entonces también, como dice el Evangelio y todo desde en el Génesis, el hombre cayó de su estado original y perdió su derecho, su bendición, su bienaventuranza, perdió este relación eterna con Dios por su pecado. El hombre hizo un pecado y ya perdió esta conexión. Entonces, la remisión de los pecados es necesaria para que el hombre caído también puede renovar, reconciliarse al Dios grande y también a la bienaventuranza eterna, lo cual fue el deseo de Dios para el hombre. Entonces, para que los pecados sean perdonados, algo debe de dar un satisfacción, algo para satisfacer el pecado. Es como que hay una deuda y alguien tiene que pagar. Hay un fracaso, algo es necesario para reconciliar. Sigue el argumento de Anselmo diciendo que solo el hombre debe satisfacer el pecado, pero el hombre no puede. Y solo Dios puede hacer esta satisfacción, pero Él no debe hacerlo. Entonces, dado que solo el hombre debe tener satisfacción y solo Dios puede hacerlo, necesitamos, o sea, es necesario, debe ser hecho un Dios hombre. Es necesario que Jesús es completamente Dios y hombre en una sola persona. Si el hombre no es redimido, el propósito de Dios para la humanidad y la creación se verá frustrado, lo cual es imposible para un ser omnipotente, nuestro Dios el Creador. Así vemos que es necesario de nuevo el Dios hombre, el Dios hombre en uno, un hombre divino, no solamente divino como divinidad, sino Dios hombre divino, lleno, quien es completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios, en un solo, para la redención de la humanidad. Pues la obra más grande, en la obra hay mucho más discusión, en la obra mucho más presentación, pero por el tiempo que tenemos en esta clase quiero darles básicamente sobrevista de lo que nos enseña en su obra Cur Deus Homo. Monologion, un libro, otro, Proslogion, escrito de una forma de discusión entre Anselmo y alguien más. Cur Deus Homo, has escrito como una presentación de una idea, un ensayo escrito de esta forma. En los dos nos da una introducción en la historia de la teología de la combinación de la filosofía y la teología. Vemos en sus obras que está llevando a los dos, ayudándonos como cristianos a empezar a pensar mejor como cristianos, como creyentes. Muchos reconocen su obra como el inicio de lo que se llama escolasticismo, una renovación de esto. En otro video, cuando hablamos de Tomás de Aquino, vamos a hablar un poquito más de la influencia de él en este movimiento en la historia de ideas. Pero Anselmo nos deja con un modelo de la combinación de filosofía y teología. También da una buena defensa, un buen argumento acerca de la necesidad de que Jesús sea completamente hombre, completamente Dios. Y mucho de lo que estudiamos aquí
con Anselmo en su tiempo, mucho de lo que hemos estudiado en estos cursos, en estos videos, estamos viendo que Dios está usando a alguien para dar una respuesta, para responder a un problema en la iglesia. Vemos que, por ejemplo, este Patricio, Dios usó para avanzar las misiones, como Atanasio, Dios usó para responder a malas ideas acerca de Cristo. Pero con Anselmo vemos que Dios lo levantó en un tiempo difícil en la historia del mundo, un tiempo difícil en la historia donde no estaba pasando tanta contradicción, sino hubo gran necesidad de levantar a alguien para mantener vivo y activo la vida cristiana y los pensamientos cristianos. Entonces Dios lo usa de una forma un poco diferente. Anselmo presenta argumentos razonables para la fe, no tanto para contradecir a alguien que está opuesto a la fe, sino para apoyar, para llenar la mentalidad de la vida cristiana. Bueno, pues hermanos, espero que están pensando en esto. Muchas veces esperamos hasta el ataque para enseñar a los cristianos cómo pensar bien sobre la fe. Debemos de tomar el modelo de siempre enseñando a la gente cómo pensar bien sobre la fe, siempre enseñando a la gente cómo responder a la oposición que se va a presentar en el mundo, siempre enseñando a la gente cómo explorar la grandeza y belleza de nuestra fe en el Dios creador, en su palabra profunda, en lo que tenemos en la fe cristiana. Aprecio mucho el teólogo americano del siglo 1800, Juan Dag, y él dice que la palabra de Dios está tan profunda en que un elefante puede nadar, pero tan sencilla que una oveja puede caminar. Y así es la fe. Debemos de tomar los pasos de fe para poder aprender, entender, conocer más a nuestro Dios y sus planes para nosotros. Wow, hermanos, lo siento que este video fue tan grande y tan largo, pero quiero animarles en esto, pensando grandemente y pensando muy bien sobre lo que es nuestro Dios y vivir una vida guiado por la fe para poder entender mejor. Amén. Para la gloria de nuestro Dios.